esclavos de trabajo, niños esclavos de trabajo en el 2023. Sí. Se descubrió que había una puerta trasera para sacar niños y venderlos como esclavos en Estados Unidos y en Europa. Se descubrió eso, para que caigamos en tiempo. Hace unos años atrás, recuerdo yo, en los años 90, la estrategia de los narcos para traer droga a Estados Unidos era usar bebés. Mataban los bebés, los abrían, los llenaban de cocaína, los dejaban de nuevo y una mujer venía con el bebé y es que el bebé está durmiendo y era un cadáver. De verdad. Bueno, ¿qué no hacían con los niños los espartanos? Lo mismo. El espartano se daba al niño a los 7 años al acoger. Y allá que tenían, pues tenían un hombre mayor que era el que lo entrenaba y le enseñaba de todo. Inclusive no solamente la guerra, le enseñaba a hacer el sexo. Pero el sexo obviamente no es sexo homosexual. Hoy en Top Secret hablamos de la película Sound of Freedom. Se convierte en la película número 1 en contra de todas las expectativas. ¿Son reales las historias que se hablan o se ven o se exponen en esta película sobre la explotación infantil? Lo hablamos hoy con Andrew Álvarez. Hoy también hablamos sobre la noticia: Estados Unidos asesina al líder de ISIS. Repercusiones en contra de los Estados Unidos. ¿Habrá alguna? ¿Qué es la que hay con esto? Profundizamos un poquito más hoy en Top Secret con Andrew Álvarez aquí en Molusco TV. Te invito a que le dejes a la campanita, que te suscribas a este canal de YouTube, que tires tu comentario full, que obviamente también seas parte de esto y que también tires la idea de los temas que quieres que hablemos próximamente con la bestia, con el Google humano, Andrew Álvarez. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, a los amigos y amigas que siempre se conectan contigo aquí en tu canal de YouTube. Y hoy tenemos varios temas que hay que tratar con la seriedad que ameritan y también la preocupación que todo esto nos pueda traer. Pues Andrew, Sound of Freedom, una película, como dije al principio, que es como la underdog. Nadie, no querían que se pusiera el tema que se expone en dicha película sobre la explotación infantil. Todo el mundo sabe que la explotación infantil existe hace muchos años. Vamos a hablar un poco sobre esto. La gente no sabe la cantidad de niños que raptan al año. Una vez tuvimos la oportunidad de hablar en radio, pero refrescame la mente. Sí. Si yo estoy loco pero también a los niños los raptan para quitarle la sangre y pasársela a personas que son mayores para transmitirle toda la pureza que tiene la sangre de los niños y hacerlo un poco más joven y también pues regenerar un sinnúmero de cosas a los cuerpos de personas mayores. Claro. Este es un tema bien complicado y, como te he dicho, es un tema pues que de alguna forma o manera ha pasado desapercibido para los grandes medios de noticias. De cuando en vez tú ves sí que se da una alerta naranja, se habla de que desaparece un niño o secuestraron un niño, o meramente huyó de la casa. Aquí en Puerto Rico tenemos muchos incidentes de esta clase. La mayoría de los casos en Puerto Rico aparecen, los jóvenes, y la mayoría son adolescentes, aparecen a los varios días, se fueron con un pana, una amiga, quién sabe con quién. Pero hay otros casos donde nunca pues aparece la persona, y específicamente si es un menor de edad, pues no hay rastro. ¿Qué pasó? ¿Se disolvió? ¿Dónde está? Y aquí en uno de los programas hablamos de algunos casos de secuestros en Puerto Rico y desapariciones, como el de Rolandito, entre otros más, y Tony Alemán y otros más. Bueno, la situación es la siguiente. A nivel del mundo es bueno que ustedes sepan que no solamente hay tráfico de niños para el uso de sus órganos, hay, por ejemplo, niños que se utiliza la sangre, como tú has mencionado, y esto obviamente es de lo que se llama el dark side o el lado oscuro del uso de la medicina, específicamente gente, como tú has mencionado, que quiere regenerarse. Esto se lleva a cabo, de hecho, incluso en experimentos que se hacen en laboratorio con ratas, donde cogen sangre de ratas jóvenes por la cantidad de hormonas de crecimiento que tienen, y porque obviamente todo el proceso regenerativo que tiene el crecimiento mismo de una rata joven o un ratón, y esto pues se utiliza con ratas ya ancianas, donde le han dado transfusiones de la sangre de los jóvenes, de los juveniles, y obviamente se ve el efecto. Pero antes de que eso se publicara y se empezara a hablar públicamente, o a dar expresiones públicas o a ponerlo ante la vista de la gente, ya desde hace muchos años se venía divulgando de que había gente que hacían esto, específicamente en Europa Oriental, donde se daban este tipo de transfusiones de sangre a las personas, inclusive tratamientos de hormonas extraídas de niños, inclusive de fetos de niños. Bueno, dicho eso por arribita, lógicamente existe también el tráfico de órganos humanos que mencioné hace un momento, donde pues se señalan varios lugares del mundo donde esto podría estar aconteciendo por la gran cantidad de niños que desaparecen. Aparte de todo eso, como otro tópico adicional, está obviamente la trata humana
y la trata de niños para pornografía infantil y para prostitución infantil. Dios mío. Específicamente el tema de los niños para mí es bien... Terrible. A mí me drena demasiado. Es terrible la inocencia de los niños. O sea, cómo realmente hay seres humanos que no tienen ningún tipo de pudor. O sea, no importa los raptos, que los abrimos, órganos. Específicamente la parte del trasiego de órganos que existe a nivel del mundo. Hay muchos niños, hay muchos niños que nunca hay rastros de ellos, desaparecen. Y lo que se intuye o lo que se sospecha, o uno que otro caso, porque hay casos que sí se han podido verificar, es que obviamente los tomaron para extraerle órganos específicos, corazón, riñones a niños, hígado, etcétera. Pero hay otros casos, aparte de la pornografía infantil, que es algo de lo que trata, por ejemplo, trata de trabajarse, por ejemplo, como ICE en los Estados Unidos, ¿no? Agencias federales que tratan de darle seguimiento a toda esta gente que vende, utiliza o produce este tipo de pornografía, que hoy tú sabes que puedes cumplir 10, 15, 20 años de cárcel o más por meramente tener fotografías de niños teniendo relaciones sexuales o abusados por mayores. También tienes otro ángulo de todo esto, Molusco, y es el ángulo también de la explotación del trabajo de los niños. Estoy tratando aquí de exponer algunos de los ángulos que todo esto trae. Esto es importante que le dé seguimiento. Y escuche bien. Para la pasada década, se estimaba, Molusco, que se secuestraban al año, óyete esto, se secuestraban al año en los Estados Unidos sobre 85,000 niños. Se estimaba. ¿En dónde? En Estados Unidos. 85,000 niños raptados. O sea, desaparecían. Se estimaba. ¿Qué pasa? ¡Wow! Esos números en la actualidad pues no están actualizados, no se han puesto al día. O ignoran el tema. Se ha echado a un lado. Antes se discutía y se buscaban niños que huían de la casa, niños que desaparecían misteriosamente, secuestro. Y recuerda que la cuestión del secuestro tiene una definición. Primeramente, raptan a una persona y piden un rescate por esa persona. Si no hay eso en el momento, pues obviamente es muy difícil poder determinar que un secuestro es una desaparición. Si luego aparecen los restos de niños violados o muertos o descuartizados, pues entonces pues ahí obviamente se trata de secuestro y de asesinato. O sea, todas estas cosas pasan por miles de casos. Ahora bien, hace escasamente 5 o 6 años atrás se estimaba que anualmente se vendían 8 millones de niños en el mundo. Óyete esto, 8 millones de niños se venden en el mundo. Estoy hablando de hace 6, 7, 8 años atrás. En la actualidad esos números habría que actualizarlos, pero nuevamente no están muy accesibles. Porque como te he dicho, la prensa no trata este asunto. Por alguna razón pues se le da de codo a esto y es de los muchos temas que se quedan tabú. Ahora bien, esos 8 millones de niños no son necesariamente para tráfico de órganos, puede incluirse ahí, no son necesariamente para abuso sexual o para tener los esclavos sexuales, sino para esclavos de trabajo. Niños, por ejemplo, que se llevan... En el 2023. En el 2023. Esclavos de trabajo, niños esclavos de trabajo en el 2023. Sí. Por ejemplo, en fábricas se llevan para mano de obra en fábricas. En Asia, en muchísimos lugares de Asia y del Indo-Pacífico se usan niños de esclavos trabajando y se trafican. Y hay barcos que han sido interceptados con cantidad de niños y de adultos que son llevados a la manufactura o digamos a diferentes fábricas para que hagan trabajo esclavo, ¿no? Sin paga alguna, sin remuneración. En Latinoamérica los tiene, Suramérica, Centroamérica. En Estados Unidos tienen esclavitud de niños también. Pero los gobiernos se hacen de la vista larga. Porque yo soy de los que pienso que los gobiernos saben. O sea, cuando tú me hablas a mí del narcotráfico, por ejemplo, que es lo más que parpa, ¿no? en el mundo. Claro. El gobierno sabe dónde está el punto de droga. El gobierno sabe quiénes son los que corren esa vuelta. Pero incluso saben cómo eliminar todo eso. Pero se hacen de la vista larga. A mí, obviamente no me consta, pero deben saber que eso ocurre y saben quién carajo es lo que mueve eso. O sea, el gobierno tiene realmente los recursos para poder realmente identificar quién carajo está hablando con eso y atacarlo rápidamente y sacarlo de raíz o no. Bueno, es que depende de la prioridad que tenga el gobierno, la prioridad que tengan los intereses que puedan estar involucrados con el gobierno, ¿no? ¿Cuál es el plan que tiene obviamente de trabajo ese gobierno, ¿no? Y también depende de quiénes sean los que controlan los hilos del destino detrás de todas estas cosas. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, y hay acusaciones por décadas, de que en Washington obviamente hay problemas con abusos de menores, de que ha habido políticos
dentro de todo esto que tiene que ver con el abuso sexual de niños. Nos hemos dado cuenta que en la iglesia, por ejemplo, y no solamente iglesia católica, iglesias protestantes a cada rato, dígame si eso no es así, usted ve pastores que son arrestados por abusar con una niña, con una menor, con un niño, no uno ni dos, muchísimos protestantes. Pero entonces tiene el problema grande que se ha dado en la iglesia católica, con el abuso de los menores en la iglesia católica, con monaguillos y con niñas y con niños dentro de la iglesia católica, donde hay miles y miles de demandas que se han hecho obviamente contra la iglesia, contra el Vaticano, donde hemos visto cientos de casos en Europa, hemos visto cientos de casos en los Estados Unidos que se ha transado por demandas millonarias, donde han transado, y obviamente en Latinoamérica hay casos, pero los casos en Latinoamérica siempre son más lentos, y los casos en Puerto Rico tú ni los escuchas. Y en Puerto Rico, sepa usted, despierta durmiente, han ocurrido estos casos de abuso de menores en iglesias católicas y también por pastores protestantes. Busque y busque y encontrará, están ahí. Sí, yo no vengo aquí ni a condenar a una iglesia ni a la otra, simplemente les doy los datos para que usted salga del marasmo. Sí, pero estos son seres humanos, señores. Seguro. Por eso yo siempre les digo, si usted realmente, no importa la religión que usted vaya, la doctrina en que usted vaya, el que está corriendo eso es un ser humano. Así es. Y hay muchos seres humanos que son bien creyentes y no le faltan a la palabra de Dios y van por la línea que es. Hay muchos pastores serios, hay muchos sacerdotes serios, y no porque un sacerdote de la iglesia católica haya abusado de niños significa que el sacerdote de la iglesia que tú vas está abusando de niños. Exactamente. Tú no puedes coger y condenar una iglesia por simplemente un humano haya cometido un error, porque es una estupidez. Al igual que no puedes condenar a un pastor o de otra iglesia que siempre lleva las cosas bien porque otro pastor lo hizo. O sea, tú no puedes medir a todo el mundo por la misma vara. Claro, no los puedes condenar a todos, pero tampoco los puedes perdonar a todos. No, tampoco, obviamente. Tienes que saber discriminar, separar el grano a la paja, como tú has dicho, ¿no? Tienes obviamente gente que es abusiva y que se tapa y se pone obviamente piel de cordero. Tienes todo se esconde detrás de la religión. Se protege de ella y 60,000 falsos profetas, tiene todo esto. Y es tiempo que todos sepamos que esa es la vida. Porque son humanos, que no son Dios. Claro, es el ser humano, es el hombre que ¿cómo te diría yo? La palabra correcta, se pervierte a sí mismo en todo esto sin traer entidades del más allá. Bueno, la cuestión es, no quiero hablar del diablo, de Satanás, de eso aquí. Es el hombre el que hace su pecado y el hombre es el que falla. Y si no se encuentra a sí mismo, pues tiene un gran problema, y si no identifica el problema, aún más. Ahora, a mí me encanta eso, porque a mí siempre, y yo sé que no quiero desviar el tema porque me parece bien interesante de lo que estamos hablando, pero también voy más o menos por tu línea. O sea, muchas veces le echamos la culpa al diablo por dedicarse a la otra persona y no se le escucha la mierda de ser humano que tú eres. No, pero no tomas responsabilidad. O sea, tú ya quieres echar la culpa al diablo, sí, porque es que el diablo está en todos lados y el diablo me hizo que yo hiciera eso. No, mamá, bicho, lo hiciste tú, canto de cabrón. Claro. Eres una mierda de ser humano. Eso sí, tienes oportunidad de cambiar y arrepentirte. Imagínate tú. Puedes tomar responsabilidad por lo que uno hace. Sí, claro. Los actos que se llevan a cabo. Bueno, nuevamente, revisando la cuestión de la trata humana, del tráfico de niños, te dije, se venden 8 millones de niños como esclavos. Mira, cuando se dio toda aquella crisis de Haití, y bueno, actualmente Haití sigue en crisis, nunca salió de crisis, pero cuando se dieron los temblores de tierra y fueron muchos de estas personas a ayudar supuestamente y alegadamente a Haití, misioneros, gente que iba de diferentes organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, etcétera, etcétera, se descubrió que había una puerta trasera para sacar niños y venderlos como esclavos en Estados Unidos y en Europa. Se descubrió eso. Hay casos, busca información en Estados Unidos de personas que fueron a Haití, compraron los niños, se los compraban a la familia, o se los compraban a una pandilla y se los llevaban de esclavo a Estados Unidos. ¿Y qué hacían? Hacían un proceso de adopción, supuesta y alegadamente adopción, y el niño era pues un niño adoptado y era realmente un esclavo en la casa. Busque, no hay un caso, no hay dos, hay muchísimos casos de esto en Estados Unidos, en Europa y otras partes del mundo donde los niños los iban y los compraban en Haití. Así mismo se compran niños en diferentes partes del mundo. Se compraban, como he dicho, en Europa Oriental, por ejemplo. Se compraban en Lituania, se compraban en otras regiones, en Ucrania también. Y en diversos sitios del mundo se compran los niños y se venden. Usted está viviendo en una burbuja porque usted no sabe lo que le ha pasado en las narices porque nunca le interesó saber. Y aquí hay que hablar como es a calzón quitado y decir, mira, estas cosas pasan. Inclusive, para que caigamos en tiempo, hace unos años atrás, recuerdo yo, en los años 90, la estrategia de los narcos para traer droga a Estados Unidos es usar bebés.
bebés, mataban los bebés, los abrían, los llenaban de cocaína, los sacaban de nuevo y una mujer venía con el bebé y es que el bebé está durmiendo y era un cadáver. De verdad. Busquen y despierten del sueño la bobería. Mataban al niño, lo abrían, metían drogas simplemente, o sea, ay Dios. Le metían un kilito adentro del bebé de droga. No hay un caso, hay muchísimos casos de esto, no es uno o dos. O sea, la gente tiene que ver más allá de lo aparente. La gente tiene que darse cuenta que el mundo no es fácil. Y que usted está viviendo muchas veces una burbuja. Yo estoy 100% de acuerdo en que y específicamente nosotros en Puerto Rico, que tenemos nuestras situaciones, pero que nunca se comparan a las situaciones del resto del mundo. Claro. Y que sí, que esto es un mundo de mentiras. Yo creo que yo creo que la frase tuya que más yo la hago coro, que esto es un mundo de mentiras, porque realmente cuando empezamos a hablar de la situación del mundo como la explotación de niños y que pasan por la cara de todos los gobiernos y no hacen absolutamente nada. Pero también voy a lo de la burbuja que vivimos en Puerto Rico, porque tu realidad, amiga y amigo que me ves, no es la de una familia en Haití. Claro. Tienes que entender que antes de los terremotos de Haití, muchas familias vivían en la mierda, en la miseria. Y de repente vienen estos millonetas a ofrecerle dinero por tu hijo. Bueno, pero te lo venden por $50. ¿Por $50? Sí, por $50. Igual yo vendo a mi hijo por $50. Sí, allá la necesidad es terrible. Ay, Dios. Es más, tú vas a Tijuana y vas a las ciudades que hay en la frontera entre Estados Unidos y México. Puedes ir a Tijuana, por ejemplo. Eso me pasó a mí, yo recuerdo, en la década de los años 80. O puedes ir a cualquier otro poblado cercano a la frontera y los padres te venden las hijas. Prostituyen niñas de 5 y 6 años. A veces a cambio de una botella de tequila. Qué asco, bro. Eso pasa, y es verdad, los que son de esa región lo saben. Eso pasa. Y las venden así. Es más, en los años 70 se hizo bien popular, 60 y 70, el secuestro de niños para mutilarlos y ponerlos a pedir frente a las iglesias. Eso sí lo había escuchado. Tanto en Colombia ocurría esto, como en otros países, Guatemala y otras regiones de Centroamérica y Sudamérica. Y los niños los mutilaban y los ponían a pedir frente a las iglesias. Les cortaban las manos, les cortaban un pie, las otras piernas, etcétera, etcétera. Y eso es de la vida real. Esto no es un guión de Hollywood, ni se me ocurrió a mí ni a ti. O sea, vamos a hablar de todas estas cosas. Los niños los esclavizan para que recojan cacao. Para siempre recogido de cacao en África. Cientos de miles de niños. Los niños los reclutan para que sean soldados. Por eso la palabra infantero, infantería, de infante. Busca la etimología de la palabra y aprenda. O sea, los niños obviamente los... Qué duro, Andrés. No, los niños los cogen, los traían... Óyeme, los niños... Todas las guerras civiles que hubo en Latinoamérica, vean si no es así, los amigos latinoamericanos, díganme si no es así, en El Salvador, en Nicaragua. ¿A qué edad reclutaban los niños al ejército? A los 12 años. ¿A qué edad se los llevaba a la guerrilla? ¿A los 12 años o antes? ¿Es o no es así? En Colombia, ¿es o no es así? Vamos a hablar como es. Y en África, exactamente igual. Miles de niños para ir a la guerra y le metías un AK-47 encima. Todavía sin información, obviamente, de qué es bueno, qué es malo. Y los adoctrinabas así. Eso es parte del problema también. Parte del problema es llevar miles de niños a que estén trabajando en las minas, sacando esmeraldas, sacando oro, sacando diamantes. Los famosos diamantes sangrientos de África. La mayoría son niños. Se llevan niños ahí, los sacrifica y ahí los pone a trabajar como esclavos. Después los elimina, los mata o lo que vayas a hacer con ellos. O sea, el mundo está lleno de eso. Lo que pasa es que usted vive acá muy bien, cómodo, con aire acondicionado, con computadora, comiendo comida chatarra y con la cabeza llena de chatarra también. Y no ve el resto del mundo. Todos estos niños que se trafican para todos estos pedófilos en todo el planeta, obviamente es de impacto. Esta película, hay quien la criticará muy bien, pero ¿qué usted hace para poder ayudar en la lucha que pueda haber contra los pedófilos? ¿Qué hace? ¿Sound la caca? ¿A quién le importa? Sound of Freedom, ¿no? ¿Cómo te diría yo? El sonido de la libertad. Pues bien, la película es una película más, pero lo importante de la película es el mensaje. Que nadie hable de ese mensaje. ¿Dónde se explica ese mensaje en otros lugares? ¿Dónde están las otras películas? Yo he visto hasta la fundación de Ricky Martin que habla de la trata humana y todo eso, pero películas que usted pueda llevarla y que aquí en Puerto Rico no está en todas las salas. Yo la fui a ver recientemente y está en un solo cine, en una sola sala. O
sea, que no tiene tampoco la exposición que tienen otras películas como Avatar, otras las que tú quieras ver, Iron Man, Marvel, otra la bobería que quieras meterle en el cerebro a la gente para que siga tonta y sin idea. O sea, aquí hay que hablar a la gente como a calzón quitado, es que estrujado, hablado estrujado, porque eso es una realidad. En la película no se ha inventado absolutamente nada. Es una realidad que los padres que pierden hijos, que le han secuestrado un hijo, que han desaparecido en la calle, yendo a la escuela, pues obviamente viven toda la vida con ese vacío existencial, con ese hueco de que perdieron una hija, un hijo y no saben qué les pasó. Nunca llegaron de la escuela. Fueron a jugar a un parque y desapareció en un parque. Pero obviamente que no tiene sensibilidad ni empatía por los demás, y qué sé yo, vive con la cabeza aquí censurada, no sé qué, pues no puede ver que esas no son una cosita o otra cosita. Que óyeme, ya en la pasada década sumaban 8 millones de niños vendidos al año en la pasada década. ¿Cuánto habrá en la actualidad? De hecho, el mercado exclusivo de pornografía infantil produce más de 150 millones de dólares. Y el tráfico de niños para el sexo puede triplicar o cuatriplicar esa cantidad. Puede llegar a tal vez 500 millones de dólares al año. Pero qué satisfacción. Bueno, esta gente son gente enferma, pero yo me hago la pregunta, ¿por qué un niño? Porque es indefenso. No, oye, que un niño, o sea, un niño no... Es un niño, punto. Ellos no lo ven así. O sea, si tú eres un enfermo mental, o eres un depravado, o eres un criminal, qué sé yo, no tienes empatía por los demás, por el dolor de otros, disfruta con eres todo un eso. hijo de puta. O un psicópata, lo que seas. Obviamente, un niño es indefenso, es débil. Es una criatura, obviamente, todavía los niños tienen la piel hermosa, tienen el pelo lindo, todo lo que tú quieras ver, un niño, un bebé. Una niña, y sienten, como un viejete, cabrón, de 50, placer. 60 años. Sí, sí. Ay, yo no es que yo te digo, no es que yo no puedo ni pensar en esto, a mí se me jode el día, Pues en tu naturaleza y la mía eso no está, y probablemente la de los amigos que nos ven tampoco. De cómo hacerle daño a un niño de esa manera. De la misma manera que yo no le puedo hacer daño a un perrito, a un perro, a un animalito. Con el mismo cariño que puedo tratar a un perrito o un animalito, también le doy el amor a ese animal que es inocente. Pues el niño es inocente. Abusan de esa inocencia, se sienten, siente que tienen poder, siente que pueden controlar. O sea, en esa condición en la que está esta gente espiritual y mental, creen que obviamente poseen la fuerza sobre la vida y la muerte. Y no solamente ultrajan al niño, todo, lo asesinan. O sea, muchos de estos niños terminan asesinados, no aparecen, no llegan a adultos. Y los que sobreviven a esto, obviamente están traumados. Los niños que sobreviven a este tráfico sexual hay que llevarlos obviamente a terapia, pero el problema es que hay millones de ellos. Y están en los países pobres, en países los que antes decíamos del tercer mundo, en lugares. Mira, estos niños los venden hasta en Rusia. Los traen de Latinoamérica y los venden en Rusia. Los venden en Europa, los venden en Francia, los venden en muchísimos lugares del mundo. Y todo el mundo es un mercado libre para este asunto. Y como tú has dicho, ¿qué hacen los gobiernos? Nada. Pues porque no lo ven como una prioridad, porque no le pasó al hijo de ellos, no le pasó al hijo del presidente, ni del senador fulano y tal, ni del diputado menganazo, ni nada de esto. Le pasa a la gente pobre que son el blanco. El blanco es gente que no puede mantener sus hijos. Se los compra porque tiene 5 hijos y no puede mantener, no hay comida para todos. Me vendes uno, ahora le vas a poder dar por 3 meses comida a los otros 4. Y te vienen con esa historia. O te cogen que el niño te lo va a llevar y te vamos a hacer famoso. Te vamos a hacer famoso. Bueno, aquí en Puerto Rico hubo líos también, hubo abuso sexual también, inclusive con grupos musicales de niños. Y lo sabemos. O sea, aquí ha habido de todo. Siempre abusan. Usted tiene que tener mucho cuidado quién es la persona que está con su niño. Mira, recientemente este médico que estuvo con las gimnastas en los Estados Unidos. Sí, que le metieron puñaladas en la cárcel. Que sí, que violó decenas y decenas y decenas y decenas de niñas, las abusaba. Y bueno, y el otro que se ahorcó, que supuestamente también estaba en el tráfico, obviamente. Larry Nassar se llama. Pues ese individuo. Ese individuo. De Nassar, que abusaba de... Bueno, le dieron lo suyo en la cárcel. Bueno, y tiene a este Einstein, que se suicidó, que se ahorcó en Nueva York. Aparentemente alegadamente. Eso dicen. Mira, tengo un titular, Andrew, que te lo voy a leer. Solos y explotados. Esto es el New York Times. Okay. Solos y explotados. Niños emigrantes desempeñan trabajos crueles en Estados Unidos. ¿Eso así? Y esta es la realidad. Y este canal, el mercado número 1 de este canal es Estados Unidos. Uh-huh. Específicamente la costa este de los Estados Unidos. Full Molusco TV, segundo Puerto Rico. Ya mañana está algo eso que va a decir. En la época de Barack Hussein Obama, el presidente Obama, los niños llegaban, obviamente,
Al igual que en la época de Trump, donde separaban a los papás y los niños los pedían en un campo de concentración, porque esa es la palabra, no invente otra, y a los papás en otro. Pero tú podías ir desde la época Obama y en la época de Trump y reclamar un niño allí. No te pedían ni un ID. Busquen, verifiquen. Tú, verifiquen, me dice si no es así. Verifiquen y despierten durmientes. Tú podías ir y reclamar un niño sin ser familia y nada. Así porque sí. Así se llevaron cientos de niños de la época Obama. Cientos de niños que estaban detenidos, que habían llegado solos a los Estados Unidos o habían sido separados de sus padres, etcétera, etcétera. Dentro del mismo sistema. Por eso te digo, se ha hecho acusaciones contra diferentes políticos en los Estados Unidos, hay que probarlo. Incluso han acusado al mismo Biden, al hijo de él, Hunter Biden, han acusado a los Clinton, han acusado a muchísima gente de estar metido obviamente en el abuso sexual de menores. Y esto incluye un sinnúmero más de senadores, representantes, artistas. La lista en Hollywood es larguísima, que Mel Gibson se ha llevado un problema por esto, porque él empezó a hablar de toda la degeneración que había sexual en los Estados Unidos. Yo admiro a Mel Gibson como actor, no como individuo, porque no es perfecto como no lo soy yo, ni tú, ni usted, pero definitivamente alzó la voz allí y eso que le ha costado una censura. Una gran censura en Hollywood. Ya tú no lo ves como antes en las películas, que era la estrella y aparecía en esta otra, en aquella además. También está el factor edad, pero también está el factor decir la verdad. Cuando tú dices lo que piensas, no cae siempre bien, los grandes intereses se ven como afectados, pues a ti te van de cierta manera a banear, te banean. Esa es la verdad también. Bueno, y hay que ver la historia de Hollywood. La gente no conoce la historia de Hollywood. O sea, el cine en Estados Unidos comenzó en la costa este, en la región de New Jersey. Y de ahí tuvo que moverse a California, y fue que surgió y nació Hollywood a principios del siglo pasado. Y aquí es interesante porque apareció, ¿no? Y todo fue por patentes y por lucha de patentes y por Edison. Edison, sí, el de la bombilla, que era un mafioso. Y todo aquel que hiciera una película y no le pagara por hacer la película por las patentes de las cámaras y todo que él tenía, te metía a los mafiosos y te rompían el set. Y te daban una pela, como en la época de la prohibición del alcohol. Sí, es el famoso Edison, Alva Edison, sí, el famoso Edison. Y se fueron a Hollywood, se fueron a California y empezaron a hacer cine originalmente. Y también aquello se convirtió, como se convirtió, por ejemplo, Las Vegas, en Nevada, un antro de perdición, de prostitución, de drogas y todo eso. Eso se convirtió en Hollywood. Y ese era Hollywood que usted veía en los años 30, 40 y 50. Era un antro de drogadicción, de alcohol y sexo loco y sin idea. Y todavía sigue siendo un antro loco y sin idea. Con el titular que te leí, dicen que llegan al país una cifra récord y acaban en labores peligrosas que violan las leyes de trabajo infantil, incluso en fábricas donde se hacen algunos de los productos más conocidos del país. Eso es el titular que te había dicho de solos y explotados niños migrantes en Estados Unidos. Y es bien triste porque muchas veces pensamos que en Estados Unidos no es una nación perfecta, tiene muchas cosas buenas, pero tiene también muchas cosas negativas, como todos los lugares del mundo, ¿no? Porque tampoco esto es una tira de Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho grandes aciertos dentro de dentro de ellos, dentro de lo que han hecho como nación, pero hay muchas cosas que esta pendeja de los niños, puñeta, tienes que meterle. Claro, tú haces. Bueno, hay grupos obviamente que pagan no solamente por placer sexual, sino por el adrenocromo. El adrenocromo, ¿qué es eso? El adrenocromo es una de estas sustancias que alegadamente se produce utilizando hormonas, utilizando sangre de niños. Ya que hablabas ahorita, ¿te acuerdas de las ratas y todo? Sí. Pues incluso se ha convertido también en casi diría yo, en una leyenda urbana y una teoría de conspiración. Pero yo te había mencionado en otro programa hace ya meses atrás de que aquí en Puerto Rico salían grupos obviamente a hacer tratamiento a Europa Oriental para rejuvenecerse. Y se hablaba de que esta era una sustancia que podría haberse utilizando, ¿no? en estos grupos que salían de aquí, de gente adinerada para darse ese mantenimiento y regenerar. Así que eso le llaman elixir de la juventud, adrenocromo. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, hay muchas cosas que se dicen. Yo no he visto un caso específicamente, pero sí he visto, ¿no?, de que hay lugares que se dan unas terapias carísimas y secretas, las fórmulas donde supuestamente alegadamente la gente rejuvenece. No, y esto se daba, por ejemplo, en Bulgaria, entre los países que se mencionan, en Rumanía. En Rumanía se decía que se usaba con hormonas de bovino, pero se sospecha que era esta sustancia la que se usaba allí, no ninguna hormona de bovino. Haciéndote coro lo que dijiste ahorita sobre que mataban a los niños, los abrían para meterle droga. Sí, señor.
hay una noticia que producción encontró bien interesante. En el 2022 dice que hayan cadáver de un bebé en cárcel mexicana y se sospecha que lo usaron para traficar drogas. ¿Así mismo? Wow. No es fácil. Mira, de verdad, Wow. si no podemos defender a los niños, que son los más jóvenes, los más pequeños, el futuro, son los que no pueden protegerse a sí mismos. Si no podemos proteger a nuestros hijos, ¿qué podemos proteger en este mundo? No podemos proteger la naturaleza, ni los derechos humanos, ni las luchas, qué sé yo, sociales, ni nada. Ah, ok, hermano, para. Ese es tu ringtone. Sí, pero hermano, es que tengo que... Bueno, qué gran ringtone. Ok, Andrew, nos quedamos en el titular que te leí de que, o sea, producción busca el titular con el fin de hacerte coro a lo que dice. Mucha gente que habla de todo pero sabe de nada, le encanta cuestionarte muchas veces las cosas que tú Bueno, sabes. pero bueno, todavía cuestionan el cambio climático, todavía cuestionan de que si el agua de acueducto alcantarillado dicen que no hace daño, que eso es exageración. Bueno, tú no puedes bregar con eso. O sea, siempre va a haber alguien, por menos que sepa, o por más que sepa, o por más disgustado que esté, o por más que sé yo, iluminado que ande, que esté de acuerdo contigo. O sea, esa es la naturaleza humana. Tenemos oposiciones y eso es bueno. De esa discusión, digo, si una discusión inteligente, usando fundamentos, de ese tipo de situaciones, pues nosotros aprendemos todo. Pero yo aquí hablo a base de datos, no que se me ocurrió porque no creo, porque soy seguidor de tal cosa, o porque leí en aquel lugar. Yo aquí lo que digo, usted lo puede verificar. Mira la diferencia. Puede estar en contra, pero puedes verificar lo que yo digo. Puedes verificar lo que tú crees, o lo que tú dices, o lo que se te ocurrió por decir algo y aparecer en algún lugar diciendo algo, aunque parezca un bobo. Pues no. Obviamente aquí estamos discutiendo asuntos que están verificables, asuntos que están más que identificados con datos, ¿no? Que aquí la situación es simple y llanamente que tenemos que tratar de tomar conciencia de que hay unos problemas que afectan a toda la bendita humanidad y que si los niños son obviamente los más afectados en este sentido, abusados, secuestrados, traficados, asesinados y todo lo que usted quiera hablar por ahí, por no hablar de abuso de menores, de los propios padrastros, padres, madres o quien sea que abusan de sus propios hijos, no solamente sexualmente, sino los que los agreden y los matan, porque todos los años en Puerto Rico tenemos algún caso de esa índole. Pues pasan en muchísimos lugares más donde la ley es más leniente o donde tal vez el Estado no está tan atento a lo que pasa con sus menores. Y aquí en Puerto Rico hemos ido evolucionando, por un lado, en el sentido de tratar de proteger más a los niños, mucho más. Hay quien se queja de que dice que a veces pues el gobierno se pasa, y mira, se pasa. De hecho, aquí hay denuncias, Molusco, en Puerto Rico, es bueno que sepamos, de gente que obviamente de estrata social muy pobre, ¿no? Que no tienen los recursos y que obviamente a veces les quitan los niños para buscarle otra familia, es decir, para buscar quien pueda tomar estos niños, los pueda adoptar. Y esto también se ha convertido en un negocio, inclusive aquí en Puerto Rico. Un negocio con niños que se le quitan a una familia por ser pobre y se le da entonces a otra familia porque tiene los recursos para tenerlos. Esto se ha denunciado. Esto todavía sigue en investigación, pero se le ha dado también de golpe abajo para que no se oculte, para que la gente sepa. Por ejemplo, mira, durante la época de Franco, allá en España, del generalísimo Franco, durante la época de aquella revolución que hubo, aquella guerra civil que hubo en España, en la década de los años 30, por allá, la realidad es que muchas de las madres solteras iban con sus bebés, tenían sus bebés en el hospital, y las mismas monjas, curas y los médicos le decían que su hijo había muerto y lo vendían a familias con dinero que necesitaban o querían tener un hijo. Y la misma Iglesia Católica, esto es histórico, búsquenlo, junto con las enfermeras y los médicos. La mujer tuvo el niño, una mujer pobre, sin muchos recursos, una familia pobre, su niño murió al nacer. Ay, ¿cómo hace así? El niño lo tenía en otra sala y por la otra puerta entró una familia que había pagado una gran suma de dinero y le daban el bebé. Esa es la historia de la humanidad. En la época, por ejemplo, en la Edad Media, ¿qué hacían en la Edad Media? En la Edad Media los niños se los llevaban a la iglesia y los castraban, para que estuvieran en el coro. Y así toda la vida, aunque crecieran, iban a tener la voz como un angelito. Y eso es histórico. Wow. ¿Qué no han hecho con los niños? Bueno, ¿qué no hacían con los niños los espartanos? Lo mismo. El espartano se daba el niño a los 7 años, al acoger. Y allá que tenían, pues tenían un hombre mayor que era el que lo entrenaba y le enseñaba de todo. Inclusive no solamente la guerra, le enseñaba a hacer el sexo. Pero el sexo obviamente no es sexo homosexual.
espartanos, los machajanes, los guerreros, los que se comían los niños crudos y sin sal, sí se los comían crudos y sin sal. Y los atenienses eran iguales, con los niños, con los jovencitos. O sea, que hemos visto eso a través de las civilizaciones y las culturas y de la democracia y de toda la historia de la humanidad. Y tú vas, por ejemplo, si tú estás en Afganistán y eres un muchachito y tuviste la mala suerte allá de ser lampiño, pues vas a ser la chiquita de todos los demás. Te van a abusar. Y entre los talibanes ha habido casos de niños que por ser lampiño. Por ser lampiño, por no tener barba. Y de hecho, entre los talibanes, para que la gente vea y siga usted buscando información y despertando al mundo al que usted no conoce, ni tiene idea. Óyeme, allá, por ejemplo, muchas de las cosas que descubrieron una vez cayó el talibán, la primera vez cayó, porque ahora está el talibán de nuevo. O sea que el talibán obviamente tiene un prejuicio contra la mujer terrible. Y uno se preguntó, pero este hombre, todo es contra la mujer, detestan a la mujer, odian a la mujer. ¿Cuál es la cuestión? O sea, misoginia total, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, cuando tú vienes a buscar la cultura y cómo es la conducta de los talibanes y la conducta de muchas de las tribus que hay en el campo criando ovejas y cabras, no solamente tienen sexo con las ovejas y cabras como los hillbilly en los Estados Unidos con los cerdos, sino con los niños. Y sobre todo, muchos de los líderes talibanes que fueron eliminados durante la primera guerra, ¿no? La primera invasión de Estados Unidos allá en el 2001 en adelante, muchos tenían niños secuestrados. Y tenían niños, los usaban diamantes y los abusaban. Líderes talibanes tenían los niños allá, en la fortaleza que estaban, y no tenían mujeres, tenían niños. Y el mundo por ahí pica y se extiende. Es un mundo degenerado. ¿Qué es Sodoma ni Gomorra? Eso es cuento de cuento. Esto es la verdad del mundo que tú vives ahora. Pero nadie hace nada. La gente predica mucho, la gente dice muchas cosas, protestan por cuánta cosa hay. Puedo protestar por un mangle, puedo hacer 40 cosas, pero por esto nadie hace nada. Y aquí es donde venimos de verdad. ¿Amas la humanidad? No, parece que no. Porque vives muy bien, muy cómodo, hasta que te toca. Cuando te secuestren un hijo, te abusen un hijo sexualmente, entonces vamos a empezar a hacer gestiones. Pero mientras tanto, eso es por allá. El problema es que eso pasa aquí en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, para que usted sepa, la práctica del incesto, es decir, con primitas, con el hijo, con la hija, es enorme, sepa, en el campo de Puerto Rico. Vea, vaya a servicios sociales, busque información aquí en Puerto Rico. ¿En los campos? En los campos de Puerto Rico, en los pueblos del centro de la isla. Incesto. Los casos de incesto son 10-1 más que en el área metropolitana. Despierta, durmiente, vamos a aprender algo. Andrew, vamos a cambiar el tema radicalmente, porque no me quiero ir del podcast. Tenemos 4 temas hoy y vamos a tocar solamente 2. Sí. Por los otros 2 pueden esperar. Estados Unidos asesina al líder de ISIS. Uh-huh. En el titular, Estados Unidos asesina en un ataque con drones al líder de ISIS en el este de Siria. Sí. ¿Quién es este líder y por qué esto ocurrió? Bueno, Usama Mujahid. ¿Sabes ese nombre de memoria? Sí. Qué bárbaro. Está cabrón. Tipo de los pocos que queda. Sí. Obviamente ya las operaciones de ISIS no son tan extensas y grandes, han sido reducidas. Obviamente han tenido que pelear con los kurdos, han tenido que pelear con los turcos, han tenido que pelear con el ejército de Siria, han tenido que pelear con los rusos, han tenido que pelear con el grupo Wagner que están allí también, los mercenarios, han tenido que pelear con los Estados Unidos, han tenido que pelear con Jordania, han tenido que pelear con todo el mundo le cayó como a pandereta de culto encima obviamente a ISIS y redujeron el impacto de ISIS. Pero todavía quedan reductos de ISIS. Pero estos reductos de ISIS también se utilizan como pretexto para operaciones especiales allá en Siria. Y me explico. Estados Unidos tiene tropas en Siria en contra de la voluntad del gobierno sirio. Están allí porque le salió del forro. Sí, porque estoy aquí. ¿Quién me va a sacar? Estoy aquí. ¿Okay? Naciones Unidas no apoya obviamente esas operaciones de Estados Unidos allí, pero ellos están allí porque le salió del forro. Y estamos hablando de Ucrania, que los rusos se metieron allí, pero bueno, los Estados Unidos están metidos en Siria, a la cañona, sin autorización del gobierno de Assad, que es el presidente. Ok. Estados Unidos tiene operaciones militares allí. Supuestamente y alegadamente están buscando eliminar los pequeños reductos que quedan de ISIS allí. Por otro lado, los rusos están allí también metidos, pero los rusos están invitados por el gobierno sirio. ¿Okay? Yo no estoy a favor ni uno de otro, pero hago para la salvedad, para que usted sepa cómo que se maneja allí y se bate el cobre. Obviamente las operaciones aéreas rusas son continuamente en aquel lugar. Pero algo curioso, quien ha llevado a cabo en los últimos 5 años las operaciones exitosas para eliminar estos pequeños caciques que quedan de ISIS ha sido Estados Unidos, no Rusia ni Siria.
con los ataques de sus drones y sus misiles Hellfire y eliminando obviamente estos focos. ¿Qué pasa? Como Estados Unidos no tiene autorización de Siria, cuando eliminaron a este líder, obviamente, a este Osama, que no tiene que ver nada con Osama Bin Laden, porque uno es de Al-Qaeda y el otro es de ISIS, y Al-Qaeda y ISIS son enemigos. Sí, bueno, mucha gente puede especular porque desconocemos muchas veces, y me digo desconocemos porque me incluyo en ese desconocimiento. Pensamos que todo es lo mismo. No, no es lo mismo. Oye, y te voy a explicar algo sobre lo que está pasando ahí. Hay otro ISIS, se llama ISIS-K, con K. ISIS-K. Ese es el ISIS que está peleando contra los talibanes allá en Afganistán. ¿Ok? O sea, Afganistán aquello es tierra de nadie. Allí tienes también rebeldes del pasado gobierno que estaban entre los talibanes. Bueno, cuando Estados Unidos estaba ahí, eso era tierra de nadie. Sigue siendo. Desde que Estados Unidos salió, es peor. Que se quedaron a cargo los talibanes. Sí. Yo recuerdo las imágenes de cuando se fue el último avión. Aquello daba pena. La cantidad de personas locales de allí que estaban llorando. Yo creo que es de los videos más tristes que yo he visto en mi vida. Sí, es que yo te dije que era muy parecido a cuando abandonaron Saigón, la embajada, los últimos helicópteros, lo mismo, la gente histérica. Wow. Igual allá que en Vietnam. Pues bueno, la cuestión es que, lógicamente, aquello es una guerra interna, Warlord peleando, ISIS-K peleando, Talibán peleando, Al-Qaeda está allí metido. O sea, todo aquel tratado que se hizo con Estados Unidos, que primeramente, oiga bien, Biden sacó las tropas, pero el que negoció fue Trump. Vamos a hablar como es. Fue Donald Trump. Y Donald Trump fue el que llegó al acuerdo de la fecha, el día en que iban a salir. No fue Biden. Y eso estaba, o usted no leyó, y eso estaba desde antes del acuerdo, verifique. ¿Qué pasa? Pues bueno, llegó, se cumplió la fecha, se fueron a la huida, ¿verdad? Todo el mundo echó un pie, le costó la vida a decenas de soldados allí en aquel momento porque explotó una bomba, mató soldados de Estados Unidos, mató un montón de gente de Afganistán, etcétera, etcétera, el día final, como dicen. Bueno, desde entonces tienes también allí a los talibanes de Pakistán, metidos también. Tienes tropas de Pakistán que atacan a esos talibanes. O sea, aquello es un salpa afuera. Lo que hay en Afganistán, no hay gobierno. ¿Ok? Pues bueno, volviendo a Siria, de nuevo con el Estado Islámico, para que usted vea cómo es esto, por no hablar de Irak, que está en otra locura también. Pues bueno, Estados Unidos no solamente lleva estas operaciones, sino que estas operaciones llevaron a que la pasada semana hubiera un encontronazo, un encuentro entre los aviones rusos de guerra y los drones de Estados Unidos. Los aviones rusos empezaron a hostigar a los drones de Estados Unidos. Acuérdate que el drone es a control remoto, no hay piloto. Pero obviamente estos Viper van preparados, armados con misiles, inclusive misiles de defensa aérea, que pudo haber habido un combate. Estos drones pudieron haber derribado aviones rusos o los rusos pudieron haber derribado estos drones. Y estaremos en un incidente internacional crítico. Hace poco, si hacemos memoria, en el Mar Negro, un avión de Rusia derribó un dron de los Estados Unidos. Se lo impactó y le dio por la hélice y se estrelló en el mar. Y eso fue un incidente internacional. Pues ahora, nuevamente, los aviones rusos han empezado, ¿no?, con la práctica de hostigar a estos drones que llevan operaciones militares en Siria porque no tiene autorización del gobierno de Assad, del gobierno del presidente sirio. Y esto nuevamente en algún momento puede haber algo. Hay que recordar algo. En el 2018, Estados Unidos mató más de 300 mercenarios del grupo Wagner allí, que atacaron una posición del ejército de los Estados Unidos. Y la gente se olvidó eso. Mataron más de 300 de estos mercenarios rusos. Así que el mundo, no es lo que usted cree, el mundo está encendido en llamas y la cosa se puede complicar mucho más. Andrew, ¿habrá repercusiones? O sea, ¿qué tan...? No, ISIS no creo que ISIS no tiene en estos momentos. No está, no. Inclusive Al-Qaeda, que tenía más gente infiltrada en los Estados Unidos, tiene tantas dificultades que fíjate que no han podido volver a hacer un ataque. ¿Qué tan difícil es atacar a Estados Unidos? Bueno, si tienes los recursos dentro, si tienes ya las células dormidas, es decir, los agentes tuyos metidos allí. O sea, ¿Estados Unidos es el país más seguro del mundo? No lo es. Claro que no, sus fronteras son impermeables. Yo no quiero, dame yo empezar a aclarar, yo no quiero que ataquen a Estados Unidos, ni a ningún eso nos país del afecta aquí, mundo. a ti, a mí, a todos. No, pero ningún país del mundo, aunque por más lejos que esté. Claro. O sea, no son horribles, pero en Estados Unidos, si no es entre ellos, que ataques entre ellos y todas las mierdas que ocurren, que también es un desastre, pero yo veo que nunca hay un ataque. O sea, nadie ataca a Estados Unidos. De unos años hacia acá,
Desde me imagino que el 9/11, ¿verdad? No, después hubo varios ataques también terroristas en Estados Unidos. Sí. Pero de gran impacto. Habían matado gente en la calle, matado gente en los yihadistas, hubo por unos 4 o 5. Según el FBI, ellos han podido neutralizar más de 200 posibles ataques, arrestando a la gente antes que los lleve. Ya. Aparentemente y alegadamente, el sistema de detención que ellos tienen ahora y de estar recopilando información y vigilancia les ha permitido bloquear a los yihadistas antes de que puedan llevar a cabo terroristas en Estados Unidos. Es lo que ellos alegan, es lo que ellos han publicado. Ahora, sí, si vas a hacer memoria, desde la pasada, prácticamente casi de la pasada década, yo diría a principio de la pasada década, no tenemos un ataque terrorista externo o un ataque terrorista a alguna organización, sea yihadista o terrorista en contra de Estados Unidos, que haya sido de gran impacto desde la pasada década. Ahora, si tenemos, obviamente, terrorismo interno, terrorismo doméstico, eso sí, tenemos los extremistas en Estados Unidos, racistas y otros más, que eso siguen llevando a cabo ataques. Pero no tenemos obviamente ya a los islamistas o específicamente los yihadistas que puedan identificarse llevando a cabo este tipo de incidentes, este tipo de ataque directo a la población. Andrew, como siempre es un placer estar contigo, compartir este rato. Nos extendimos un poquito más con el tema del tráfico de niños, la trata humana. Yo creo que es un tema que no se trata mucho, literalmente. Si no es por la película Sound of Freedom, que yo invito a las personas que nos ven, que la vayan y la vean. Yo no he tenido la oportunidad de verla, por eso sí, obviamente leí la sinopsis de la película y sé de qué trata. Pero yo creo que estos temas deben tocar más. Yo creo que ignoramos algo tan serio como esto. Sí, es serio. Y recuerde que hay muchos aspectos de la trata humana y específicamente el tráfico de niños. Está la esclavitud, no solamente esclavitud sexual, sino la esclavitud del trabajo. Y como he dicho, en Estados Unidos llevaban niños haitianos y de otras regiones de Latinoamérica también para trabajar como esclavos. Y esto lo encubrían muy bien con la cuestión de la adopción, entre otros temas. Y esto es bueno que usted lo sepa, que despierte al durmiente. Y antes de irme, pues también quiero invitar a los amigos que estamos próximamente en Florida. Vamos a ver cuándo es la fecha, próximamente lo dirán por acá. Pero vamos a estar con un conversatorio el 5 de agosto. Vamos a estar aquí en el área metropolitana, que hace tiempo no venimos, al área metro desde el pasado año. Vamos a estar en el área metropolitana en Café Sí, presentando el conversatorio Black Code 2, la parte segunda, ¿no? Que no la hemos presentado en el área metro. Black Code, todo lo que tiene que ver con UPS, el gobierno secreto de Estados Unidos, tecnología antigravedad, la cuestión de los ovnis y otros asuntos más desde el punto de vista de la inteligencia militar, desde el punto de vista de la investigación del Congreso y el Pentágono y la nueva evidencia que se ha revelado. Vamos a ver nueva evidencia diferente a Black Code 1, que ya la vieron. Esa trajo evidencia impactante. La parte 2 ahora viene al área metropolitana, acá en los Borinquen Towers. Vamos a estar en Café Sí en la Roosevelt. Teléfono para que separe este espacio, 787-579-8600. 579-8600. Allá los espero sábado 5 de agosto, 8 de la noche. Sigan a Andrew Álvarez también a través de su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Pueden seguirlo ahí. Obviamente te suscribes a su canal de YouTube y su página fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón. Página oficial. La Bestia en Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV.